Bienvenidos. Gracias por estar conmigo. Siempre es un placer pasar tiempo con personas interesadas en lo que dice la Biblia. Yo soy hermano Bob Young, yo vivo en los Estados Unidos, vivo en la ciudad de Tulsa, el estado de Oklahoma. He viajado por los últimos 12 años con frecuencia a varias partes de América Latina. Con contactos en varios países, me es un placer estudiar con ustedes lo que dice la Biblia. Vamos a pasar nuestro tiempo en este estudio en Efesios capítulo 1 a 3. Pensando en el libro de Efesios, debemos notar que hay dos secciones grandes. Es decir, la primera parte, 3 capítulos, 1, 2, 3, tenemos la doctrina, las enseñanzas de Pablo, digamos la teología. En la segunda parte, también de 3 capítulos, 4, 5, 6, tenemos la aplicación. Para guiar nuestro estudio de los primeros 3 capítulos, yo tengo dos preguntas. ¿Conoces el propósito eterno de Dios y conoces 3 resultados en tu vida? A veces en nuestros estudios bíblicos tenemos la tendencia de pasar por la Biblia lentamente, versículo tras versículo, y terminando un estudio no podemos recordar la primera parte. Y por eso perdemos el mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal de Efesios capítulo 1 a 3? Esta sección de Efesios tiene que ver con la obra salvadora de Dios que Dios cumplió por medio de Jesucristo, específicamente enfocado en el establecimiento, la existencia de la iglesia. Para entender más del propósito eterno de Dios, podemos comenzar nuestro estudio, Efesios capítulo 1, específicamente 2 versículos. No tengo los versículos en la diapositiva, pero 1:9, 1:10. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y por eso podemos entender que en un sentido es un misterio, pero pensando en la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el propósito eterno de Dios? Dice de reunir todas las cosas en Cristo, es decir, debajo del paraguas del señorío de Jesucristo. Vamos a comenzar nuestro estudio notando algunas de las acciones de Dios, lo que hizo Dios para cumplir su propósito eterno, es decir, la obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice el texto? Que Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. Dice el texto, pensando en el mensaje, que no hay bendiciones espirituales afuera de Cristo. Pero Dios tenía el propósito de bendecirnos ricamente en Cristo con toda bendición espiritual. Versículo 4, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Qué increíble, declarándonos santos, sin mancha, delante de Él. Y por eso 2 acciones de Dios: nos bendijo, nos escogió, versículo 5, nos predestinó.
en amor, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Pero hay más. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es decir, en Cristo. Un mínimo de 4 acciones, lo que hizo Dios, de bendecirnos, de escogernos, de predestinarnos, de darnos evidencia de su gracia. De veras, en el texto original, es el verbo relacionado a la palabra gracia. En español, en inglés, no existe tal verbo, pero en el griego sí. Y por eso es difícil captar el significado, pero dice el texto que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado toda evidencia de la alabanza, de la gloria, de su gracia. Versículo 7 en adelante, podemos desarrollar una lista de bendiciones que hemos recibido. En él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y por eso llegamos a nuestro texto de Efesios capítulo 1, versículo 9 a 12. Nuestra herencia, la voluntad de Dios, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, tenemos la palabra, tenemos salvación, tenemos el don del Espíritu Santo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso podemos entender que somos la posesión adquirida de Dios. Todas estas cosas nos dicen que Dios quería hacer algo especial, una obra salvadora por medio de Jesucristo. Y para resumir el mensaje del primer capítulo, podemos notar los últimos 2 versículos. Sometió todas las cosas debajo de sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podemos notar, capítulo 2, la continuación del mismo tema. Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez más verbos. Nos dio vida, nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y pensando en el mensaje de un capítulo y medio, capítulo 1, la primera parte de capítulo 2, ¿cuál es? El propósito de Dios, ¿cuál era? La obra salvadora, salvarnos, ofrecer la salvación al mundo, o pensando en la descripción de 1:9, 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La obra salvadora de Cristo. Y por eso tenemos una descripción del propósito eterno, el plan eterno, el designio, la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios en nuestras vidas. Pero hay resultados, hay evidencias. Dios nos salvó pensando en el futuro, porque Él quería bendecirnos, escogiéndonos, predestinándonos, dándonos evidencias de su gracia con el propósito de redimirnos, de bendecirnos, o pensando en el texto de 1:7 en adelante, de perdonarnos,
recibiendo las riquezas de su gracia, sabiduría e inteligencia. Y podemos resumir todas estas cosas siguiendo el ejemplo de Pablo de 2:10, así, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, no era el propósito de Dios de salvarnos solamente para resolver nuestro problema del pecado o de restablecer una relación. Dios tenía otro propósito en nuestras vidas. El propósito de Dios cambia mi vida, cambia tu vida. Recibiendo las bendiciones del Señor, debemos experimentar un cambio de vida. Podemos ver en nuestras propias vidas las evidencias de la salvación que hemos recibido por medio de Jesucristo. Y la primera evidencia, somos hacedores de buenas obras. Este era el plan de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay otra evidencia en nuestras vidas, es decir, la evidencia de la presencia de la paz. Tenemos la paz. Dice 2:14 en adelante, Él es nuestra paz. Jesucristo tenía el propósito de establecer la paz, de darnos la paz. Tenemos la paz porque hay una restauración de nuestra relación vertical con Dios, pero también hay una relación horizontal, hay relaciones horizontales entre nosotros sin enemistad. ¿Qué dice el texto? 2:14 en adelante. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. Antes vivíamos con enemistad entre ciertas personas, dos pueblos, judíos, gentiles, pero que dice aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, es decir, la iglesia en Cristo, un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, es decir, Cristo, por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tenemos entrada, tenemos acceso, hemos experimentado algo especial, reconciliación con Dios y unos con otros en un cuerpo por medio de la cruz, porque la obra salvadora de Cristo, que era habiendo dado muerte en la cruz a la enemistad. Y por eso, hermanos y hermanas, amigos, amigas, tenemos la paz. Vivimos con la paz de Dios. Filipenses 4 en adelante. Hay un paz de Dios. Es increíble experimentar tal paz. Tenemos vidas tranquilas y con un mínimo de interrupciones, de dificultades, en medio de muchas dificultades. Vivimos con mentes serenas, tranquilas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra paz.
Hay otra cosa interesante y importante, otra evidencia de la existencia de la obra salvadora de Dios por medio de Cristo en nuestras vidas. Es decir, somos miembros de la familia de Dios. Es un punto importante porque Pablo en Efesios, podemos notar comenzando 2:19 hasta la mitad del capítulo 3, ¿cuál es el sujeto? Nuestra membresía. Somos miembros de la familia de Dios. Dice así, 2:19 en adelante. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros. Reina Valera 95 dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos. Sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero hay más. No solamente evidencia de ser hacedores de buenas obras, tener la paz, ser miembro de la familia, pero a continuación, de 3:1 adelante, vamos a leer de la revelación de Dios. Dice 3:3, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahora es revelado a sus santos apóstoles profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es la clave? El punto. Así es, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y este era el trabajo de Dios. Dice 3:8 en adelante, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. En la iglesia tenemos una evidencia de la obra salvadora de Dios en tu vida, en mi vida, la vida que compartimos en el cuerpo de Cristo. Personas distintas, en un sentido, pensando en mi experiencia en América Latina, sería posible decir, sin Cristo, nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer a tales personas. Pero en Cristo somos hermanos y hermanas. Y por eso somos miembros de la familia de Dios. Y tenemos las bendiciones que dice el texto de 3:11 en adelante. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Hemos regresado al capítulo 1. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y por eso en nuestro estudio de Efesios capítulo 1, capítulo 3, pasando rápidamente por el texto, tratando de captar el mensaje principal. Dios hizo algo especial en Cristo Jesús, una obra salvadora con evidencia en la iglesia, pero en las vidas de nosotros, cristianos, hay 3 evidencias, hay 3 resultados. Somos hacedores de buenas obras, vivimos con la paz y somos miembros de la familia de Dios. Una pregunta final. ¿Es posible o
¿Cómo es posible? Solo es posible por medio del poder de Jesucristo, las riquezas de su gloria, el poder de Dios, el poder de Jesucristo dentro de nosotros fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Un conocimiento increíble. Dice el texto de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, de conocer algo que excede a todo conocimiento. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es posible, más allá de nuestros entendimientos, más allá de nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestra imaginación. Así dice el texto. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Otra observación final, una evidencia final. La gloria de Dios mora en Cristo. La gloria de Dios mora en la iglesia, en Cristo Jesús. Y esta siempre es la meta, que dentro de nuestras vidas, la iglesia, nuestras vidas juntos, nuestros vidas como individuos creyentes, que siempre sea posible ver la gloria de Dios morando en nuestras vidas. Muchas gracias por compartir el estudio conmigo. El propósito de Dios, la obra salvadora de Jesucristo, con 3 cambios en su vida, 3 aspectos, 3 evidencias en tu vida. Y todos nosotros, creyentes, porque somos hacedores de buenas obras, experimentando, viviendo con la paz, siendo miembros de la familia de Dios. Y es posible, y vamos a ver la gloria de Dios unos en otros y en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga ricamente. Gracias por estar conmigo. Hasta nuestro próximo estudio. Dios le bendiga.